Muchas gracias. Señores presidentes, doctor Leonel Fernández, ingeniero Hipólito Mejía, distinguido público, amigos, me toma un poco de sorpresa a pesar de que soy prologuista, como acaba de decir la presentadora de este acto. He tenido el honor de recibir la encomienda del general Soto Jiménez de hacer unas reflexiones. Ustedes las verán, creo que no es el momento de indicarlo, sino simplemente de resaltar el valor histórico que tiene esta obra. Una obra que yo creo que hacía falta, porque el proceso conspirativo de 1994, reseñado en este libro, es uno de los episodios más importantes de la historia política reciente dominicana y hasta la publicación del libro, pienso yo, ha sido desconocido por la gran mayoría de la población dominicana. Me ha complacido sobremanera este honor y haber podido también tener la oportunidad de conocer desde poco después de los días de sucedido este acontecimiento que quedó en la oscuridad, el testimonio del general Soto Jiménez, el testimonio del después vicealmirante Miguel Ángel González Ramírez y de otros integrantes de este movimiento, de manera que tengo una larga relación con este proceso y un interés que agradezco de nuevo al general Soto Jiménez la oportunidad de haberlo manifestado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Casá, por ofrecernos su lectura experta de esta obra que abre un terreno prácticamente desconocido de nuestra historia reciente. Hay libros que se escriben con palabras y hay libros que se escriben con la vida. Este es uno de ellos. Hoy tenemos el honor de recibir a un hombre que fue protagonista de la historia que hoy nos entrega, el general José Miguel Soto Jiménez. Como él mismo dice, escribir es una forma de ver, de volver a ver lo vivido y darle sentido. Hoy, todos los muchachos de la democracia están en retiro, han recobrado plenamente sus derechos civiles y permanecen activos en distintos partidos políticos, demostrando que la acción por la democracia trasciende intereses partidarios. El general Soto Jiménez enfatiza con claridad: esta obra no tiene intención partidaria ni busca ventajas políticas. Su propósito es exclusivamente contar la historia, preservar la memoria y honrar la valentía de quienes eligieron actuar por el bien común. Como nos recuerda el autor, el ejército no solo forja soldados, sino también lazos inquebrantables. El general José Miguel Soto Jiménez, autor de la obra, comparte con nosotros sus palabras. Adelante. Hoy voy a leer, cosa muy raro en mi proceder en todos los órdenes, pero cuando estaba una vez más dispuesto a hacerlo, recordé la frase famosa o la advertencia de Baltasar Gracián, y más aún la voz de la poesía de Rubén Darío, que decía: poeta, nunca improvises, porque cuando improvisas cometes muchos deslices. Por un buen verso que dices 10.000 disparates. Y entonces, en este caso, no me puedo permitir, en una erupción de emoción, cometer esos errores, porque estamos contando la historia. Pero para contar una historia poco conocida, la única forma de hacerlo es la verdad y solamente la verdad. No aquello que se dice que la verdad casi siempre duele. No, la verdad por la verdad como dinámica histórica. Distinguida y muy apreciada señora Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, testigo presencial de muchas de estas cosas.
En este caso, razones de salud no pudieron abrir la brecha para que esté con nosotros, pero mandó afortunadamente, y lo digo así, a uno de los muchachos de la democracia, que es el general Polanco Salvador, por quien pido un aplauso. Bueno, y muy a seguidas también, a mi muy estimado y admirado señor de la palabra y la pluma, José Fran Peña Guava, representado aquí nada más y nada menos que por su hijo, para el que pido un aplauso. Arlene y Abril, apreciadas hijos e hijas del inolvidable amigo, nietos y nietas del líder popular, distinguidos y apreciados familiares aquí presentes del personaje histórico de gran calidad humana e inteligencia superior a quien se dedica esta obra. Amigos y compañeros de lucha de toda la vida del doctor Peña Gómez aquí presentes, mis saludos respetuosos. Ingeniero Hipólito Mejía y Domínguez, expresidente de la República, muchas veces más culpable que yo por autoría real de la historia que se narra en esta obra. Fundador del PRM y un carismático dirigente nacional. Doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República en 3 ocasiones, gran admirador, confeso y declarado del doctor José Francisco Peña Gómez, líder indiscutible de la Fuerza del Pueblo. Almirante Sigfrido Pared Pérez, quien ostenta la representación del 2 veces presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez. No puedo en este caso dejar de expresar mi profunda satisfacción por esta digna representación, no solo por la fraternal amistad que nos ha unido siempre, sino porque el almirante fue un miembro muy comprometido de los muchachos de la democracia. Pero esto y otros detalles que honran su nombre lo encontrarán claro y pelado en este libro. Señor Rafael Alburquerque, pasado vicepresidente de la República y destacado jurisconsulto, autoridad del derecho laboral y político muy activo, me consta. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, organización política donde siempre militó el llamado Dantón de Mao. Estaba representado aquí por un señor apellido Gil, Enrique Gil. Sin embargo, no lo he visto. Bueno. Señor canciller de la Universidad del Caribe, José Alejandro Ibar, a quien conozco desde que él era un niño, por ser vecino, y a cuya gentileza le debe más de lo debido la presentación de esta obra. Al maestro Roberto Casá, mi gratitud de haber prologado este libro, a quien siempre le he tenido profundo respeto y admiración por su obra historiográfica y su conocida calidad ciudadana. Señor Miguel Reyes Sánchez, historiador, diplomático y jurista, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Bueno, y en esta misma categoría, entonces, saludar a varias personas que nos han honrado con su presencia en esta noche. No me atrevo a mencionarlas todas, ¿verdad? Porque entonces sería acusado por el presidente Mejía de que yo hablo más que un radio, ¿verdad? Me es imperiosa, antes de seguir adelante, destacar más allá de la mención obligatoria los nombres de los principales actores
de los muchachos de la democracia y otros relacionados. El primero de ellos es civil. El ingeniero agrónomo Dalino del Rosario, designado por el ingeniero Hipólito Mejía como nuestro contacto o enlace desde el mismo 16 de mayo de 1990, misión que cumplió a cabalidad, con tal entrega y ahínco que llegamos a pensar nosotros, los muchachos de la democracia, que el mismo no tenía espacio para su vida privada y su descanso. Ponte de pie, por favor, Danilo. Un aplauso para ti. Bueno, Su Excelencia, el embajador de Haití, Farouk Miguel, cuadro político y militar de la izquierda revolucionaria, donde militó desde muy joven. Perteneció al grupo de protección especial del doctor Peña Gómez e Hipólito Mejía, llegando a trabajar muy cerca con los muchachos de la democracia. No doy detalles porque tienen que leer el libro, por favor. Y para leerlo hay que comprarlo, naturalmente. También el licenciado Freddy González. Cuadro político y militar del Anillo de Defensa y Protección de Peña Gómez para las reuniones y otras misiones especiales del equipo militar. Persona de mucha confianza de Hipólito Mejía antes y durante su gobierno. Llegó a trabajar muy de cerca con los muchachos de la democracia en el plan de resguardo de la voluntad popular. Mayor General Manuel Ernesto Polanco Salvador, quien tiene una amistad conmigo de 60 años. No especulen, yo tengo 70. Nos conocimos a los 10 años y fue miembro y fundador de nuestro grupo. Personalidad con muchos dones, dotado de buena formación intelectual y de buen carácter, bonimia gregaria, políglota, jefe del Estado Mayor del Ejército. En su periodo de mando elevó el prestigio de su institución en la forma y en el fondo. Ingresamos juntos al Ejército Nacional. Es quizás el mayor experto en asuntos haitianos, ya que fungió por muchos años como agregado militar, con productos concretos como la llamada o el llamado OB, o orden de batalla. Eso es un término militar, pero que tiene que ver mucho con la integridad y disposición de las fuerzas militares de cualquier país. Realizó estudios militares superiores en París, en la Escuela Superior de Guerra y más tarde en la universidad, donde se recibió de estudios internacionales y estratégicos. Ya en retiro, ha sido diplomático como embajador en el exterior y ahora como embajador adscrito a la Cancillería. El vicealmirante Miguel González Ramírez, del que he dicho que es uno de los que debo cederle la diestra en su compromiso, laborantismo y persistencia asumidas. Hermano de verdad en la nación, por la nación y sus atributos, auténtico oficial naval, después de ocupar algunas posiciones del alto mando militar, está dedicado con mucho éxito a la producción agrícola. El mayor general Jaime Marte Martínez, ex jefe de la Policía Nacional, el primer policía de integrarse al grupo y el único también que debido a sus posiciones institucionalistas perdió su carrera a finales de 1995. Durante el llamado régimen de los 10 años, siendo reintegrado en un acto de justicia por el presidente Leonel Fernández en el año de 1999. Su retiro obligó a reformular el pacto de los muchachos de la democracia,
ya que entre nosotros nunca hubo ni generales ni oficiales retirados. Sin embargo, el presidente Mejía determinó por él y los que cayeran después que no se sacaran del grupo. Naturalmente, hay que tomar en cuenta que hubo que reemplazarlo porque ya no le era fácil ni siquiera juntarse con nosotros. Y entonces otro oficial ocupó su posición. El mayor general Rudy Moquete Méndez, entrañable amigo y de los fundadores del equipo inicial, un profesional policial de altísimas luces, un policía puro cuya amistad familiar después no pudieron erosionar las diferencias políticas ni antes ni ahora. El mayor general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, viejo amigo del doctor Peña Gómez, y aunque ciertamente hablamos de esa relación y sus inclinaciones políticas desde la época en que fui su profesor, fue uno de los pocos oficiales superiores que tuvo la distinción de ser sugerido por el gran líder para ser admitido en dicho grupo, que como verán en este libro, tenía todo un procedimiento para la aprobación de dicha admisión que debía ser aprobada por mayoría simple de los 12 del grupo de mando. Habiendo llamado a todos los escalones, todos los escalones académicos y de mando, fue el jefe de Estado Mayor del Ejército. Posteriormente se graduó de abogado, ejemplo vivo de superación personal. Formó y liderea su propio partido político, aliado del partido en el gobierno, y es en la actualidad presidente del Consejo Nacional de Fronteras. El almirante Uribe Peguero, ex jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra, oficial de Marina de muy altos perfiles profesionales, además de ser un encumbrado y prolífero escritor galardonado. Llegó al grupo recomendado por el almirante González Ramírez, por allá por los años 93 o 94, si mi memoria no me falla, desempeñándose de manera muy comprometida, militante, participativa y persistente. El mayor general José Fursi Castellano Pimentel, el Benjamín del grupo oficial de las Fuerzas Especiales y de Inteligencia y Contrainteligencia, muy ligado desde teniente a mi carrera, graduado de Comando y Estado Mayor en Venezuela, fue y es hasta hoy un epítome de lealtad y de confianza. En este sentido, fue siempre una vía muy confiable de comunicación reservada del grupo con las nuevas generaciones de oficiales profesionales de su antigüedad o con el menor rango. Fue durante mi gestión como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, director de inteligencia. El general de brigada paracaidista Rafael Radamés Terrero Uoz, oficial y aéreo de muy buenas condiciones profesionales, comprometido y persistente y muy activo con relación a las labores del grupo y de altísima calidad humana. El mayor general Elvio Antonio Guerrero Reyes, mi compañero junto al general Jesús María Hernández Cruel en los cursos de lancero y paracaidismo en Colombia, en el curso de la unidad de patrulla y rescate y otros procesos de entrenamiento. El compadre Elvio, alias Timá o La Furia, fue desde el principio miembro del equipo. Debo decirle que esta condición nunca se hizo en desmedro de la funcionalidad de sus respectivas carreras, sino todo lo contrario. En este momento debo poner un crespón negro de respeto y recordación a 3 miembros destacados de nuestro grupo. El coronel piloto Álvarez Pérez, de la Fuerza Aérea Dominicana, el mayor general Dantelino Galán Marte, de la Policía Nacional, y el general Héctor Jacobo Reyes, del Ejército Nacional.
ejemplos determinantes de compromiso y consistencia. El entonces coronel Jacobo Reyes, quizá fue de los primeros 3 fundadores del grupo, y nadie como él mantuvo en todo momento, siempre encendida, la llave de la decisión y la templanza. Su historia en el equipo está recogida de forma detallada en este texto. Políticamente, ya en retiro, terminó primero junto a la figura del presidente Leonel Fernández y luego en la Fuerza del Pueblo. El general Galán relevó, por así decirlo, en el sillón del grupo de mando de los representantes de la Policía Nacional al coronel Jaime Marte Martínez. Y la vía de su acceso al grupo fue el coronel Antonio Jiménez Fernández de la Oliva, también aquí presente, del Ejército Nacional, su compañero de promoción en la Policía Nacional, en la primera promoción, así como el comandante Dante fue llevado al grupo por Jaime Marte y Rudy Moquete Méndez, que compartían funciones académicas en el Centro de Formación Policial de Atillo. De una manera o de otra, en el relato de los hechos aquí narrados, no hay concesiones ni acondicionamientos, a excepción de la mención que hago de mi amigo, el señor José Ramón Brea, a quien, por un asunto de ejercicio intelectual, en mis 10 últimos libros aparece, ya que es de los pocos con quien suelo compartir mis originales para escuchar su opinión en medio de ríspidas discusiones. El arma de la disputa siempre es la razón, tal cual es el caso de mi amigo también, el poeta Juan Carlos Mieses, Premio Nacional de Literatura. Las discusiones con por ser poeta, no son menos enconadas. Entre parodias. La gran paradoja que podría resultar de la crónica del nacimiento de este grupo está primordialmente evidenciada en la fecha exacta en que surgió, el 16 de mayo de 1990, ya que Peña y el PRD, con su candidato vicepresidencial, el ingeniero Hipólito Mejía, quedaron en un tercer lugar y la crisis electoral del llamado fraude colosal impactaba al PLD y a su candidato, el profesor Juan Bosch, a quien gran parte de la población daba como ganador, incluyendo los guardias. Las razones de esta circunstancia están claramente especificadas en el relato del libro. Realmente, para esta época yo estaba sumergido totalmente en los asuntos puramente militares, tanto en el comando de mi unidad, el 6º Batallón de Cazadores, como en la docencia periódica en el curso de Comando y Estado Mayor. La gran paradoja interesante es que, aunque conocí ese día físicamente al presidente Mejía, descubrí otra cosa que sabía a medias. Que había la familiaridad de una rigada amistad de su padre con mi abuelo, quienes habían sido grandes amigos. También me enteré ese día de que Peña le había comentado la vieja amistad que existía entre mi padre y él, a quien siempre le dijo el compañerazo. El problema, yo quiero no dejarlo en el aire, es simple. Lo que pasa en muchas familias. De un lado, mi familia, su ascendiente era trujillista y balaguerista. Del otro lado, mi padre fue PRDista antes de que el profesor llegara del exilio. Y había esa amistad. Por eso yo puedo decir que conocí a Peña sin conciencia política, siendo un niño. Porque él iba al almacén de mi padre, a la oficina, a escribir los discursos de Tribuna Democrática. Me llamaba la atención que escribía con 2 dedos. Y entonces,
ahí yo conocí al doctor, pero nuestra amistad iba a surgir muchos años después. La siguiente paradoja tenía que ver con el hecho de que, siendo 2 veces ahijado del presidente Balaguer, que era mi padrino de bautismo y de bodas, no podía escapar al suplicio mendincante de unas fuerzas militares sometidas a un gran deterioro logístico y el tapón de más de 8 promociones que no ascendían. El doctor Balaguer lo dijo después de su regreso al poder en el 86, cuando habló de la ración del BOA y de matar al tigre de hambre. Creo personalmente que el doctor Balaguer no quiso comprender los cambios que se habían operado, sobre todo generacionales, en las fuerzas militares y la policía en los 8 años que estuvo fuera del poder. Los coroneles del 90 fueron tenientes y capitanes que él no conocía. Estamos hablando del 78, incluyéndome a mí, que era primer teniente, y que habían pasado por las escuelas nacionales e internacionales. No importaron los reingresos y, para más remate, habían terminado en América Latina los regímenes autocráticos, los regímenes militares, y se nos enseñó en los Estados Unidos, que el nuevo rol de las Fuerzas Armadas era servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Yo creo que esa fue la semilla que se echó sobre el surco para que nacieran los muchachos de la democracia. La otra paradoja interesante, ya lo hablé, de cómo conocí al presidente Mejía. No se lo voy a contar ahora para que compren el libro, porque está en detalle ahí. La canción del elegido. No sé por qué razón, aunque quizás sí pudiese saberlo, el inicio de estas palabras está auspiciado por las letras de alguna que otra canción de mis canciones favoritas, que tal vez podrían explicar tangencialmente el desarrollo primigenio de estas volanderas palabras de entusiasmo, tal como si los trovadores que la compusieran las hayan escrito solo para esta ocasión, para nuestro entendimiento y también para este preciso momento, el que contamos en este libro, memorias que ya se hacen al parecer impostergables, como si podara para siempre el silencio. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Como parte de un recuento que nos incumbe y que vivimos febrilmente, ya que estas reminiscencias no son más que la historia del más grande líder de masas de la República Dominicana, un dominicano especial llamado José Francisco Peña Gómez, a quien está dedicada esta obra y para el que pido un aplauso. Otra canción. Algunos podrían decir, por mi insistente vocación historiográfica, que vivo anclado en el pasado. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Otra canción a la manera de Mecano, que afortunadamente, como oposición dialéctica, encuentra la frase aquella de Metternich. El pasado me sirve en tanto que en vísperas del presente mi alma lucha con el futuro. En cualquier caso, ya sea de un lado o del otro, el relato histórico es el gran maestro de las civilizaciones. De todos modos, para los apáticos y los indiferentes, esta obra no habla de cosas tan antiguas, sino de hechos iniciados hace apenas unos 36 años, acontecimientos de un antes y un después
que involucraron la forja de nuestra democracia y asimismo el valor que pudiese tener este humilde texto, rescata por su naturaleza un episodio casi desconocido en este proceso: la fuerza de los preámbulos intervenidos. Este acto simplemente es la presentación de un libro que sobrepasa su aparente dimensión. No hay palabras que agregar. Nada ocurre sin razón suficiente. Lean el libro, compren el libro. Cada vez que me toca presentar uno de mis libros en una especie incierta de tremendismo retórico del escribidor de cuartillas, que se ha hecho ya un ritual efectista o una mala costumbre, me coge habitualmente con despotricar los prefacios y las palabras de introducción, bajo el argumento de que un libro que no puede decirlo todo por sí mismo no merece ser comprado, porque tengo la creencia bastante arraigada de que los autores son los peores intérpretes de sus propias obras, sobre todo los poetas y hasta algunos prosistas, buenos o malos. Pero en este caso, como medida precautoria, toda explicación introductoria es necesaria, no para hablarles del contenido pormenorizado del libro, que es cosa que no haré para que lo adquieran, sino la intención que está detrás de la elaboración de la obra que presentamos hoy y el porqué de hacerlo este mismo instante, sin tremendismo, sin ocultismo, sin secretismo y, por supuesto, sin motivaciones partidarias de ningún tipo. Solo hay que darle un vistazo al auditorio y sus asistentes, al auditorio y sus asistentes, para darse cuenta de la pluralidad republicana y democrática que vivimos en este salón. Simplemente se trata de narrar una historia poco conocida, y para ello esta tarea solo se puede asumir contando la verdad, solamente la verdad y únicamente la verdad de esta cuestión, que como ya leerán, se inició en 1990, hace unos 36 años, soy repetitivo, casi exacto, porque los mismos se cumplirán el próximo 16 de mayo. Debo confesarle, entre otras confesiones, que este texto se terminó de escribir en el mes de junio del año pasado, del 2025. Tanto el presidente Mejía como el presidente Fernández lo saben bastante bien. Sin embargo, por razones que no vienen al caso, se terminó de imprimir en septiembre del 2025 de un solo tirón. Todo obra para bien, porque esta aparente dilación me permitió conjurar las trampas de la memoria y buscar el consenso de los actores principales de los muchachos de la democracia. Tal como nos bautizó coloquialmente el presidente Hipólito Mejía, con premeditación y alegoría. Y alegoría, pienso yo. Esta agrupación fue llamada también por el doctor José Francisco Peña Gómez el equipo militar o el grupo de los coroneles. Y la citada dinámica de trabajo ya mencionada y de consenso sirvió al efecto para el recuento de viejas amistades imperecederas, jamás dañadas por las diferencias políticas o el credo de otras diferencias ocasionales de la vida cotidiana. Yo creo que la frase clave de estos reencuentros fue el respeto, el espíritu democrático que precisamente hace más de 3 décadas nos dio origen, como una anomalía institucional, anomalía si los vemos bajo el prisma de la realidad militar de hoy en día, que nosotros, sin lugar a dudas, ayudamos a corporizar cuando llegamos 10 años después de conformados como anomalía a los mandos militares. Debo introducir en este momento un detalle interesante. El presidente Leonel Fernández, siendo presidente, tuvimos una conversación. La cuento porque él la ha contado ya públicamente. Y entonces, quiero decirle, saben que el rumor es un elemento fundamental de la cultura dominicana. En esa ocasión, fue la única vez
de antes y ahora, que el presidente Leonel Fernández me habló de eso. La única vez. No solamente ahora, ¿no?, sino del antes y después. Como tampoco, cosa que le agradezco mucho, en ninguna, siendo presidente de las ocasiones, el presidente Fernández nunca me habló de política, o trató de sonsacarme, o me llamó, ¿verdad? Nunca lo hizo, nunca lo hizo. En una ocasión se dijo que yo, siendo ministro de la Fuerza Armada, le había dado 200 millones de pesos, ¿verdad? Y entonces yo fui, en estos días le dijo, mire, deme algo de lo que yo le di aquella vez, a ver si salgo de la prángana. Bueno, pero ¿qué fue lo que me preguntó el presidente? Palabras textuales, que también están en este libro. Yo me fui a despedir porque me mandaron para Washington. Me mandó el presidente para Washington. Yo siempre les reclamaba, en esa época, de atrevido y de fresco, que cuál era la razón de mi exilio. Y él me decía que no era un exilio. Después yo comprendí lo que él me estaba diciendo. Bueno, y resulta que el presidente Fernández me preguntó que si yo no creía, la única vez que me habló de eso, que eso fue un error. Y yo le dije al presidente que yo no creía que fue un error, ¿verdad? Porque aquí había que ver las condiciones que estaban en ese momento. También me preguntó en ese momento que si era verdad que yo era compadre de Peña Gómez. ¿Ah? Y yo le dije, yo no soy compadre de Peña Gómez porque no tengo el honor de que él me haya bautizado un hijo a mí, ni viceversa, ni que yo se lo bautice a él. ¿Verdad? Pero eran amigos. Digo, no. Tampoco éramos amigos, somos amigos. Y eso está en el libro como epígrafe. Y yo creo que de ahí comenzó realmente la amistad entre nosotros. Porque en vez de yo estar negando cosas y diciendo, yo le dije, presidente, yo no fui amigo, yo soy amigo del doctor Peña Gómez. Y él me dijo, pero el doctor Peña Gómez está muerto. Y yo dije que la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. El motivo del por qué escribir esta obra y exponerla a la opinión pública general no tiene que ver absolutamente nada con egos intelectuales y banalidades literarias, y mucho menos con aquellos oportunismos circunstanciales del poder, la política y sus múltiples veleidades variopintas. En primer orden, este trabajo estoy saldando viejas deudas del recuerdo. La primera de ellas está cimentada en la frase que siempre me cautivó, me sigue cautivando, del doctor Peña Gómez, en cuanto a que no se le puede hacer trampas a la historia. Y por lo tanto, ocultar cosas o distorsionarlas, contando el cuento a la manera de cada quien, como dice el pueblo y la cantante La Lupe. Y lo que puede ser en este caso un gravísimo pecado ciudadano. La segunda tiene que ver con el presidente Hipólito Mejía y está relacionada no solo con la distinción, confianza y preeminencia que siempre me dio antes y después de llegar al poder, sino en el propósito mismo que por su dirección nos dio origen, cual sentencia de que nunca me habló a mí ni a ninguno de los oficiales aquí presentes y a los demás, nunca, de golpe de Estado, asonada, conspiración, ni nada por el Estado. Proteger la voluntad popular. Cual sentencia de que nunca me habló, vuelvo y lo repito, de lo que le dije ahora, para que no volviera a repetirse aquello referente al fraude colosal, que llegó a hacerse sistémico, y por ello me he referido muchas veces entre nosotros, si lo comparamos precisamente con la realidad actual como anomalía institucional
que no queda dispensada con cualquier argumento que se esgrima, sino verificado en realidades que existimos una vez y para hacer frente a una anomalía política nacional cuya recurrencia ponía en peligro a la democracia que tanto había costado en ese momento y a la paz pública. La tercera deuda y motivación tiene que ver con ustedes, los muchachos de la democracia, quienes por la democracia y nada más que por ella expusieron primero sus carreras militares profesionales, su estabilidad familiar y hasta su seguridad personal. Verán en este libro que la condición primordial de este agrupamiento militar era esencialmente su condición y su capacidad militar profesional, avalados por las escuelas de formación nacionales y extranjeras, desde cadetes hasta oficiales superiores. Esto me lleva a afirmar que el grupo congregó la crema innata de la profesionalidad militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y la prueba está en que cuando se llegó al poder, 10 años después, el presidente Mejía colocó en los mandos, cumpliendo consigo mismo, a los oficiales idóneos que hicieron excelentes jornadas de grado y más aún, coherente con su intención original. No solamente gratificó con rangos y posiciones, sino que en la primera ola de decretos aplicó el contenido que elaboramos para la reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y donde se crearon las organizaciones y organismos necesarios para este proceso y que todavía hoy renovados, desarrollados como deben ser, han sido celebrados como cosa nueva, no solo en la comunidad, sino también en su actualidad. Este trabajo, sancionado y aprobado por el mismo doctor Peña Gómez para hacer la partitura castrense de un eventual gobierno suyo, fue adoptado por los gobiernos subsiguientes. Hasta hoy, claro, que tal como decía Peña Gómez, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las únicas instituciones donde se verifica la continuidad del Estado. Esta selección de la que hablamos por parte del presidente Mejía, sencillamente la pudo hacer porque nos conocía muy bien, bastante bien. Finalmente, cada nuevo libro tiene su historia secreta. Y esta tiene mucho que ver con otro libro de mi autoría titulado El Doctor, donde aparece muchas veces el presidente Mejía y tanto la forma como el fondo le gustaron mucho. Al llamarme para comentármelo, lo visité y ahí le dije que estaba trabajando casi ya terminando Los Muchachos de la Democracia. Él me dijo que le gustaba la idea, que cuando estuviera más adelantado se lo llevara y que no me pusiera ahí a hablar pendejadas que no fueran convenientes, porque cuando saliera con el decir que todo, o sea, el decir que todo eso eran vainas e inventos de Soto, el libro estaba condenado. Y con eso tenías razón, pero confieso que cuando me lo dijo el libro estaba prácticamente terminado. Y le mandé entonces una copia del original y después otra y después otra, y no hubo sugerencia ni reproches, ni discusión siquiera, solo conversaciones atinentes a la presentación y anécdotas recreadas a la luz de lo relatado en este trabajo. Nada me sugirió, nada de nada, ni me mandó a poner cosas, ni a maquillar, ni a recrear aspecto alguno. Me complació su postura y creo que siendo un viaje por las galerías del recuerdo, viejas memorias, el libro le gustó y hasta lo disfrutó. El tropezón. Ya al echarse la paloma, como se dice en el campo, hay que hacer y recalcar algunas observaciones pertinentes de los muchachos de la democracia. Nunca nadie habló de cargos, ascensos y mucho menos de dinero. La logística siempre la cubríamos nosotros, los miembros.
Por eso y otras cosas más, fuimos un movimiento atípico. Conspiración, conjura, trama, asonada, revuelta, rebelión, golpe de Estado. He ahí el primer tropiezo que afronté al iniciar la escritura del mismo, como si en el momento inicial de violar la página en blanco se interpusieran barreras de un problema ético basado en un prurito deontológico, democrático y profesional. El título, aunque parece asunto simple para el escritor, es un recurso baladí que puede dañar, salvar o dañarlo todo. En la primera página, en este caso, puse como encabezado la conjura de los coroneles, cosa que de hecho podría ser atractivo en la mente algo morbosa de algunos lectores potenciales. Sin embargo, más de 180 años de historia republicana y de movimientos militares insurreccionales me aconsejaron que no. Empecé entonces a buscar sinónimos relacionados, pero fue el libro mismo que me dio la solución. Del título, cuando ordeñando las ubres del recuerdo, me vino el adecuado, certero y verídico, de acuerdo con la intención exacta de todo el movimiento. Claro que la historia nacional me sirvió de parámetros, o de parámetro ideal, sobre todo la figura de Duarte, el padre de la patria que dio el primer golpe de Estado de la República el 9 de junio de 1844 para desalojar a los proteccionistas y anexionistas de la Junta Central Gubernativa, que cuando se le ofreció la presidencia de la misma, no la aceptó y se fue al Cibao a hacer campaña política porque él quería ser presidente, no como se ha dicho, pero con votos. El segundo episodio, totalmente diferente, ocurrió en julio de ese mismo año, cuando el general Pedro Santana asaltó la capital de la República con el Ejército Expedicionario Sur para declararse dictador máximo. El mismo Santana sufrió muchas insurrecciones militares, la primera de ellas la del general Manuel Mora en San Cristóbal y luego la de Matías de Vargas en Azo. La Guerra de los 6 años marcó el hábito de las insurrecciones militares del baecismo. El maestro Chaljú Mejía tiene un libro apasionante sobre esa Guerra de los 6 años. Luego las contradicciones militares internas del Partido Azul y así sucesivamente las guerras de la época de Concho Primo, donde cada partido tenía su ejército y la política se libraba a tiro limpio y no con votos. En la actualidad estoy escribiendo, y esta es una seria amenaza que les hago, una obra sobre la historia de las insurrecciones militares, que va desde la insurrección de Roldán en la colonia temprana hasta las insurrecciones contra Trujillo, de Manolo hasta Camaño y el complot de Wessing. Para finalizar, porque ya he hablado más de la cuenta y yo le he advertido que tengo el vicio de la palabra, debemos mencionar que los muchachos de la democracia en otros gobiernos sucesivos dieron varios secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas, muchos jefes de Estado Mayor de todas las instituciones y otros jerarcas militares. En ese mismo sentido quiero aclarar y afirmar que terminantemente fuimos atípicos también en que los 160 oficiales superiores que ya teníamos en 1994, no perdimos ni un solo miembro. Debemos concluir que más allá de las presiones existentes, y el doctor Balaguer no cogía presiones, no perdimos ni un solo oficial. Debemos concluir que más allá de las presiones existentes, conocedor el doctor Balaguer de todo el movimiento, es notorio reconocer que Balaguer no quiso retirar a nadie. Vaya usted por qué. Como dejándoselo al gobierno entrante del doctor Leonel Fernández, que tampoco lo hizo y más bien los utilizó
hasta en su propio entorno. Me consta que el doctor Peña Gómez, muy preocupado por la suerte del equipo militar, e Hipólito Mejía, hicieron esfuerzos, pero con las limitaciones. Porque como dice el presidente Mejía, el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. El doctor José Francisco Peña Gómez, en medio de los fragores de su larga lucha política contra el régimen de los llamados 12 años, apeló públicamente a un coronel que se casara con la gloria. Sin embargo, mucho tiempo después, encontró y se confortó con un numeroso grupo de coroneles que se matrimoniaron resuelta y firmemente con la democracia. Muchas gracias. Señores, no fue que me quedé con ganas de seguir hablando, pero yo creo que debo saludar personas aquí, simplemente no para cumplir, sino que son parte o fueron parte de. Ya mencionamos al embajador Farouk, ¿verdad? Pero hay otras personalidades, ¿verdad? Para que ustedes vean lo interesante del auditorio. Aquí está el mayor general Iván Aquiles Hernández Oreaga. Fue el segundo, el ministro que ascendió en la segunda vuelta, ¿verdad? Y fíjense una cosa, yo doy testimonio aquí que el general Oreaga fue siempre leal al presidente Balaguer. Sin embargo, hay una frase de él, cuando muchos grupos pedían la cabeza de todos nosotros, que a mí me llena de satisfacción. Y él le dijo, si yo fuera coronel, es muy probable que estaría en lo mismo que están ellos. Ya se había descubierto todo, en un sinnúmero de cosas. Y debo decir también que nosotros sufrimos, el general Polanco y yo, como cabezas de AIBE, sufrimos la deportación en mi propio territorio, hacia Dajabón y otro hacia Pedernales. Y que no podíamos llegar aquí hasta que no pasara la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, debo decirle que yo mantengo una gran amistad con el general Oreaga. Primero porque lo conocí, o él me conoció a mí, cuando él era un adolescente y yo tenía 4 años de edad, desde esa época. Pero además, fue el oficial que nos recibió en la Academia Militar, al general Polanco y a mí. Y tuvimos muchos otros encuentros después. Y yo pienso que hay una frase de él que no es que yo la recuerde, sino que quedó en mi casa grabada, porque él visitaba la casa allá en Santiago, donde su papá era comandante, o inspector, ¿verdad? Inspector. Y él le decía a una tía mía, él se ponía a hablar conmigo con 4 años, y me dijo, a ese muchachito hay que matarlo chiquito. Bueno, pero también, señores, mi amigo Luisín Mejía, que todo tiene su razón, su madre fue mi profesora, ¿verdad? Por muchos años, y la conozco bien. Aquí hay gente como el doctor Pelegrín Castillo, ¿verdad? Mi amigo de toda la vida, de toda la vida. Y fíjate qué curioso, en los tiempos de más intolerancia, ¿verdad? Nosotros no dejamos de ser amigos y de compartir criterios, ¿verdad? Siempre yo decía que nuestra amistad venía y viene de Duarte y por Duarte. Eso es muy importante y se mantiene en la actualidad. Señores, yo podría seguir saludando personalidades, pero voy a apelar a lo exasperada que debe estar su paciencia para retirarme. Muchas gracias.